Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo el privilegio y la oportunidad de conversar vía telefónica con la profesora Keta Stefani. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, para conversar un poco lo que ya habíamos tocado la semana pasada, el tema universitario, el plan Universidad en Casa. Hay una situación con ello, qué tan factible, qué tan viable es este plan de alguna forma desde casa. También recuerden ustedes que el Ministerio de Educación para la educación primaria pues ha implementado una familia o una escuela que ha tenido sus dificultades, ¿no? El tema de telecomunicaciones, el tema de internet, la conectividad en Venezuela pues es el principal factor. Para ello entonces nosotros vamos a conversar a esta hora con la profesora Keta, quien le doy la bienvenida y por supuesto los buenos días. Sí, buenos días, Johan. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a usted, profesora, por... Sí, no, tal cual. Gracias a usted por atender nuestra llamada. Profesora, ya como he mencionado, pues tuve la oportunidad incluso de leer hace unos días un comunicado de la FAPUB, que es la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, por supuesto que hace un planteamiento de dificultad para poder pues llevar a cabo este programa Universidad en Casa que ha propuesto el Ministerio de Educación Universitaria. Yo quisiera que usted misma nos resumiera un poco ¿por qué no es viable, por qué no es factible llevar a cabo este plan Universidad en Casa y cuáles son de alguna forma los factores que determinan esta no viabilidad de este plan, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar nadie conoce el plan, es un supuesto plan, no ha sido discutido con las universidades, no ha sido discutido con los profesores, no conocemos cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, sus actividades, sus plazos, sus responsables, su presupuesto. Un plan es un presupuesto, es decir, cuáles son las partidas que hay para los equipos, para los docentes, para las actividades que llevaría el desarrollo de un plan en casa. En segundo lugar, la universidad en casa. En segundo lugar, hay que entender que la universidad no es solamente docencia. Las universidades están activas en las medidas de sus posibilidades. La universidad también es extensión, también es investigación, y que ya llevamos bastantes años en que buena parte de esas actividades se las ha tenido efectivamente que llevar el profesor a su casa, porque no hay financiamiento para las universidades. Hay un cerco presupuestario que obvia el ministerio en su declaración. Hay un docente que no está percibiendo salario. No se puede llamar salario a lo que se le paga a los profesores universitarios ni lo que se le paga a ningún trabajador público en este país. Es la misma situación que hay en salud, por ejemplo. Los médicos, los enfermeros, los trabajadores, todos los trabajadores de la salud están trabajando por salarios que van entre 3 y 10 dólares, 3 y 8 dólares. Y una situación similar ocurre en las universidades. Entonces estamos en una situación de cuarentena en que se hace muy difícil para los venezolanos cumplir la cuarentena porque, bueno, no tener los recursos para garantizar una despensa que te permita quedarte en casa. Es una situación sumamente grave para la persona en la que estarían descansando esos planes. Lo mismo ocurre en la educación básica, en los planes de educación básica. Es decir, la persona en la que está descansando, el docente, no tiene las condiciones ni siquiera para sobrevivir. Nosotros somos profesionales, nosotros hemos desarrollado actividades, cada quien en la medida de sus posibilidades, desarrollado actividades profesionales, pues ejercicio libre de la profesión. Eso no es posible con la universidad, con el país paralizado, con la economía paralizada. Entonces hay una situación que debería incluirse en un plan y que debería conocerse qué medidas contempla en plan para garantizar una contraprestación adecuada al trabajo del docente. Las universidades no están paralizadas, las universidades tienen algunas más que otras, dependiendo de las condiciones de conectividad y de electricidad, porque algunas simplemente no hay
pero alguna más que otra tiene su sede. Por ejemplo, la UCB tiene su sistema de educación a distancia, hay una universidad que es a distancia completamente, que es la Universidad Nacional Abierta, la ULA también tiene su sistema de educación a distancia, es decir, las distintas universidades tienen sistemas que dependen de plataformas tecnológicas que no han podido ser actualizadas, en algunos casos no están funcionando por falta de energía y en otros casos no han podido. Dependemos de una conectividad que es muy mala en el país, que sería mejor si no se dedicaran desde el Ejecutivo Nacional a bloquear tantas páginas, sería mejor porque eso estorba, eso hace más lenta la conectividad. En el caso de la UCB, por ejemplo, la gente del sistema de educación a distancia ha planteado, nosotros necesitamos servidores externos, eso no es que se necesitan muchos recursos, pero necesitan unos recursos que la universidad no tiene porque debido al cerco presupuestario. Eso por un lado. Y por otro lado, tú tienes una cantidad de asignaturas que no se pueden dar a distancia. No se puede, pues. En los talleres, los laboratorios científicos, los laboratorios clínicos, las prácticas profesionales, todas esas son actividades de la docencia que no se pueden hacer a distancia. Y en el caso de las materias que sí se pueden hacer a distancia, pues no, como te decía, no tienen los profesores conectividad, no tienen los profesores ni siquiera, no le preguntaron ni siquiera si ha almorzado, no tiene la universidad una plataforma suficiente para que eso pudiera ser, esos cursos habría que adaptarlo a la modalidad virtual. Es decir, una educación a distancia no es lo que está haciendo el Ministerio de Educación poniendo programas malos en televisión, hay que decirlo, programas malos, con errores imperdonables, con guiones sumamente cortos, no da oportunidad donde están mezclando, a veces se dirían al niño, a veces se dirían a los padres. En el caso de educación básica están con ese supuesto plan, lo que están haciendo es descargando en la familia la responsabilidad de la educación, que ya habían descargado en el más docente, en el maestro, ahora no están descargando en la familia, pero no todas las familias tienen la posibilidad y la capacidad de atender a un muchacho dependiendo del nivel de formación en el que esté. Es decir, hay una cantidad de cosas que no se están garantizando, son anuncios para decir, mira, sí, nosotros garantizamos la formación, no la están garantizando, porque para garantizarlo debería estar los recursos, los planes, los expertos, la orientación, la discusión con los gremios, la discusión con las universidades, o en el caso de la educación básica con los maestros, con las sociedades de padres y representantes, con las federaciones de maestros, y nada de eso ha ocurrido. Profesora, mucho se habla de lo que son las consecuencias que puede tener esta cuarentena, que aún no sabemos cuándo va a terminar, pero por supuesto es algo necesario por esta situación de pandemia, pero las consecuencias a nivel académico, ¿no? Ya la Universidad Central de Venezuela, otras universidades del país, pues han sufrido algunos paros, sabemos toda la crisis universitaria que atraviesa Venezuela, ¿no? Pero las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles pueden ser? O sea, debe haber incluso, al menos en educación básica, algunos docentes, gremios han indicado que debió llamarse una reprogramación del año escolar, entre otras cosas. ¿Cuál es la propuesta de la federación en cuanto a ello también? Y las consecuencias, ¿no?, que ustedes han evaluado que pudiera ocurrir. Bueno, realmente en educación básica se debió dar un plazo para adecuar los programas, para ver las condiciones, para ver que en los distintos planteles, en los distintos sectores de la población, cómo es la situación en medio rural, etcétera. Es decir, ahí debió hacerse eso. Indudablemente no es posible garantizar con el mismo calendario el que se den los contenidos completos. Eso sí debió reprogramar y ya no se hizo. Yo pienso que deberían dedicar al comienzo del nuevo año escolar, deberían dedicar un tiempo para el repaso, para efectivamente evaluar y culminar los objetivos que no se han cumplido este año escolar. Ya venimos de un año escolar sumamente malo en 2019 y recordemos además el tema de los apagones y recordemos además que este año escolar en muchas materias muchos liceos no tenían profesores en las materias científicas, en inglés no tenían profesores. Es decir,
hemos tenido una pérdida, un éxodo de maestros por los bajos salarios y no hay maestros suficientes. Están poniendo a cualquiera, si no puedes cubrir, bueno, y eso en los programas, lo vuelvo a decir, ahí queda evidenciado, no puedes sustituir un maestro formado por cualquier persona, no se puede sustituir el maestro por el chamba juvenil, no se puede, no se puede sustituir la formación académica por la propaganda política, eso es lo que están haciendo. Entonces ahí se ven las consecuencias, no garantiza el derecho a la educación. El derecho a la educación es derecho a los bienes culturales de la humanidad y no los puede dar el que no los conoce. Esa es la situación y en el caso de la universidad de la misma manera habrá que reprogramar. Hay algunas asignaturas que se pueden estar dando de manera virtual, hay un esfuerzo de las universidades por mantener su plataforma, por desarrollar sus aulas virtuales, por tener, por ejemplo, en el caso de la universidad está el sistema de educación a distancia, que ya el año pasado nos dio un programa de educación para la contingencia, de docencia para la contingencia, porque hubo una contingencia fuerte el año pasado con el tema de la luz, de la electricidad, y este año pues también lo están haciendo y tienen mucha gente que está participando, inclusive algunos no son de la universidad, ha sido muy solidario y ha sido un esfuerzo muy importante, pero que no cubre todas las materias. Bien. Cubre las materias de los profesores que puedan, que la materia permita hacerlo, es decir, que la materia por sus características se pueda hacer virtualmente y que los profesores tengan las condiciones, los equipos, la conectividad para hacerlo. Y aún así, en muchos casos, por ejemplo, no pude aceptar la actividad porque se me fue el internet 24 horas, porque se me fue 12 horas, porque está muy lento, porque se me cayó, etcétera. Eso es lo que uno permanentemente escucha ahí. Entonces, hay que reprogramar. Los consejos de escuela se sentarán a analizar la situación con cada profesor, con cada grupo de estudiantes, porque lo otro es que también hay que ver cuál es la situación de los estudiantes. Yo puedo tener conectividad, y si mis estudiantes no la tienen, yo le pregunto a mis muchachos, mira, ¿quién tiene equipo? Bueno, muchos no tienen equipo de computación. ¿Quién tiene internet? Bueno, algunos no lo tienen. ¿Quién tiene teléfono inteligente? Tú tienes que hacer eso, y si no todos lo tienen, tú vas a tener que reprogramar con los que no tienen. Tú puedes avanzar, uno está manteniendo comunicación con ellos, uno les pregunta, ellos saben que uno está aquí, pero no es posible en todas las asignaturas, aún en las que pudieran prestarse para esa modalidad, no es posible hacerlo porque tampoco los estudiantes pueden y todos tienen el derecho. Entonces nosotros tenemos que reprogramar las asignaturas que se hayan podido dar por esa modalidad, pues el profesor lo demostrará con sus evaluaciones, con sus actividades. Eso es demostrable perfectamente. Eso es mucho más trabajo, además. Okay. O sea, es mucho más trabajo. Okay. O sea, hacer un curso virtual es mucho más trabajo, pero sí se puede hacer, en el caso del que tengas todos los recursos para hacerlo. Bueno, eso se hará así, y de resto hay que reprogramar. Esa es la verdad. Entonces es un engaño de parte del Ministerio decir que la universidad en casa está garantizando la formación de los profesionales para la patria, porque el Ministerio no está garantizando absolutamente nada. Los profesores universitarios y los estudiantes y las universidades, en la medida de sus posibilidades, están haciendo un esfuerzo para mantener la cohesión con sus muchachos, para desarrollar esos cursos virtuales en la medida de las posibilidades, pero la universidad va a tener que reprogramar, y esa va a ser eso tiene que ocurrir en el momento en que termine la cuarentena. Efectivamente en Venezuela hay que cumplir la cuarentena, en todos los países, pero Venezuela tiene un sistema sanitario en el piso, entonces es necesario esa cuarentena porque la capacidad de atención de nuestro sistema sanitario es muy baja. Sí se presentará un contagio masivo que va a generar, aunque la letalidad es baja, pero va a afectar a muchas personas, podría afectar a muchas personas con riesgo, no solamente por la edad, sino por las enfermedades y la desnutrición. Si tenemos una población malnutrida, desnutrida, enferma, por causa de la emergencia humanitaria compleja que existe en el país, entonces efectivamente aquí la cuarentena es necesaria. Bueno, hay que cumplirla, pero hay que cumplir, la gente la cumple, no se puede garantizar que se cumple por la represión, control social a través de la represión, ni bueno, por anuncio que salen los carros por ahí por la ciudad diciendo quédate en casa. Se tiene que garantizar las condiciones para que la gente se pueda quedar en casa. Eso no lo está haciendo tampoco. Profesora,
Profesora, por supuesto agradezco que nos haya atendido la llamada y espero que la próxima oportunidad que tengamos de conversar haya mejores noticias, por supuesto, no solamente en el país, sino en el tema universitario. Muchas gracias, Joan. Así es, la profesora Queta Stefani, ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela y secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.